Bueno, muy buenos días nuevamente y gracias por todos los que están ahí. Vamos a continuar con la clase, con otro tema, el ascensor como tal. Tanto la escalera mecánica como el ascensor, no, en el programa no existe una herramienta específica, ¿no? O sea, no es, tenemos por eso que utilizar componentes y familias creadas de forma externa. En todo caso, de igual manera que en el anterior aspecto, de forma transversal, para mí es importante que hablemos un poquito del ascensor como tal. De igual manera, existen empresas muy conocidas. Aquí en Oruro, en particular, existe Oronas o Cines en la Velasco Galvarro. Eh, la verdad es que muchas veces es más práctico ver en la página web las cosas, pero físicamente sabemos que existe acá. Bueno, un ascensor, lo más importante que quiero que se les quede grabado cuando van a colocar un ascensor. Lo primero es saber la capacidad. Por eso es que normalmente en las tablas aparece eso primero. Y esto es importante porque define el tamaño de la cabina, ¿sí? Ahora, mucho depende del tipo de proyecto que estén haciendo, pero de acuerdo a las normas en general en nuestro país, a partir de los 5 pisos sí o sí tienen que tener ascensor. Si se trata de un edificio con poca población, está bien el de 4 personas, pero lo ideal es de 6. Es lo más estándar en nuestro medio, el de 6 personas, ¿sí? Si se trata de un equipamiento más grande, por ejemplo, de un hospital, sí habría que pensar, aparte de uno de 8, que es peatonal, sí pensar en un montacamillas, porque se va a hacer desplazamiento de esa manera. Y no solo en hospitales. Cuando es un proyecto, por ejemplo, un equipamiento donde hay mucha gente, por ejemplo, en la San Simón, en Cochabamba, ya han instalado un par de ascensores de 12 personas. Y en La Paz, el, en el teleférico, tal vez muchos de ustedes han ido, para poder pasar la estación de la línea blanca en la avenida Arce, hay una serie de elevadores que son, creo, de 20 personas, son bastante grandes, ¿sí? Bueno, en todo caso, la capacidad es lo primero, ¿sí? Eso define un peso. Y como les decía, eso define unas medidas de cabina. Eso es lo que tenemos que dar, o sea, eso es lo más importante para nosotros, porque luego hay otros detalles de las puertas, los tamaños de puerta, pero que están en función a la cabina, porque en realidad lo que nos interesa son estas dimensiones, el fondo y el ancho de la cabina, libres que tenemos que planear estructuralmente y funcionalmente también en el proyecto. Estos muros, en general está bien que los trabajen de 20 centímetros, que pueden ser de hormigón. Muchos otros simplemente colocan columnas, ¿sí? Pero eso es cuando son bastante pequeños y están en alguna ubicación que no representa un esfuerzo estructural grande. ¿Por qué? Porque también el colocar un ascensor no es simplemente colocar y nada más, sino de que si van a diseñar estos muros de hormigón, y debido a que el ascensor puede que sea ciego, es decir, que no sea panorámico, esta ubicación, normalmente lo ideal es aprovechar ese hormigón. Entonces, por eso es de que he hecho este ejemplo. En una estructura común, yo no soy ingeniero, obviamente, ¿no? Pero el criterio es que debido a que son muros de hormigón, lo mejor es ubicarlo al medio del edificio. ¿Por qué? Porque eso va a hacer de que los ejes estructurales cercanos puede o que no existan, porque tal vez no es necesario este par de columnas y puede pasar acá la viga contra viga y funcionar este como un elemento fuerte. La mayor cantidad de peso va a estar soportando justamente estos muros de hormigón. Entonces, por eso es bueno ubicarlo al medio del edificio. Y si es que fuera panorámico, entonces obviamente puede estar tendría que estar en el perímetro del edificio y en ese caso ya no vas a hacer de hormigón los muros, ¿no? Entonces, mucho depende de la ubicación del edificio para definir estructuralmente cómo se va a hacer la fosa. Pero volviendo al tema, y sin entrar mucho en detalle, pero sí es importante comentar, sí requeríamos conocer estas dos. Y si volvemos a la tabla de ejemplo, AH y FH,
En general miden 1,60, 1,80, 2,2 y el fondo 1,50, 1,70. Por lo tanto, si es un equipamiento mediano y van a utilizar un ascensor hasta de 8 personas, es suficiente que dejen una fosa de ascensor de 2x2, ¿sí? Para que ustedes no le den más vueltas al asunto. Después, en el tema de altura, muchos ascensores necesitan solo una altura extra en el último nivel y algunos realmente necesitan un piso entero de sala de máquinas, aunque poco a poco esto ya no se usa. Y lo que siempre se va a necesitar si es una fosa, es decir, del primer nivel, sea planta baja o sótano, van a necesitar una pequeña altura que está aquí nombrada por HF y eso normalmente es 1 metro, como se ve acá, ¿sí? Cuando en sus proyectos les pidan eso, es lo más importante eso, las dimensiones de la fosa, la última altura del último piso y la fosa. Esto que les dejo acá es una referencia, pero ya volviendo a la aplicación como tal, entre unos componentes que he buscado, realmente el más cómodo es simplemente este de acá, a pesar que les he dejado este de Schlinder. Este es uno de los más cómodos. ¿Por qué? Porque se agarra directamente de un muro y eso es importante. Me agarro de un muro y ojo que este muro de adelante no debe ser de hormigón. Lo que yo voy a hacer es aquí cambiar a la cara de acabado interior, porque como ven la doble flechita nos indica el exterior, el interior es allá, para que no se cambie la fosa. Y voy a cambiar simplemente a una por defecto de 20. O sea, podría ser de ladrillo este, ¿sí? El hormigón sí puede llegar hasta acá. Entonces nosotros en modificar con unión de muro podemos modificar ese tipo de unión. Así. Muy bien. ¿Y esto por qué es importante que sea de ladrillo? Porque constructivamente lo primero que se hace es la fosa como tal, la forma de U, y el ladrillo lo hacemos en el proceso. Y cuando se monta la puerta realmente del ascensor, se termina de hacer ese cierre, ¿ya? Ahora, volviendo aquí a la aplicación. Esta fosa tiene 2 metros por 2. Entonces, esta familia sencilla, estas dimensiones que tiene 1,30 por 9,50, en realidad son las dimensiones de aquí de la cabina, ¿sí? 1,30. Ahora, eso podemos reproducir con la información del tipo de ascensor que elijamos. ¿Sí? Por ejemplo, este de 8 vamos a hacer 1,20 por 1,25 de fondo. Entonces, eso es lo que voy a cambiar. 1,20 por 1,25 de fondo. Sí. Bueno, en realidad, por nomenclatura de esta familia debería ser al revés, no hay problema. Es más pequeño de lo que 1,25 por 1,20. Muy bien. Esta necesita solo una fosa de ancho de 2 y de 1,55 de fondo. El de 2 evidentemente es este de acá. O sea, es más que suficiente. Pero el fondo es 1,55. ¿Sí? Entonces, esto como medía 2 metros, podemos nosotros recorrer 45 centímetros. Y estos pequeños vacíos que quedan, no se agobien, no es un gran problema, porque en realidad es lo que nos está pidiendo el fabricante. Y la representación gráfica no es un pecado que no llene totalmente, ¿no? Lo más importante es que en sus proyectos representen la fosa y saber de que se están basando en algún fabricante. ¿Para qué? Para demostrar que esto es posible de hacer, ¿sí? Ahora, esta familia como tal no tiene una representación en todos los pisos. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque en realidad lo correcto es de que arquitectónicamente podamos nosotros representar esta graficación en todos los niveles. Entonces, esto yo puedo copiar y luego en pegar alineado con niveles seleccionados, puedo pegar en el resto de los niveles, los que necesite.
Se me está solapando debido a que la primera altura los niveles es diferente, pero no hay problema, ¿no? Eso podemos corregir. Estos muros tienen una restricción. A ver, se me debe estar sobrepasando el muro, sí. Es por esto de aquí, este desfase. Pero eso podemos cambiar. El desfase le vamos poniendo en 0. Es solamente un pequeño error, ¿no? Ahora que he corregido ahí, los otros niveles, perdón, los voy a corregir. Olvidé de que el primer nivel es diferente. No hay problema. Ahora que sé que este está correcto, este sí lo voy a copiar, que esté en el nivel 5, y lo voy a pegar en el resto de los niveles, del 2 al 4, por ejemplo. Muy bien. Creo que hay otro muro más por ahí. Sí, este de acá. Es que debo tener otra altura justamente ahí. Estos de aquí. Sí, está sobrepasando un poquito. Pero bueno, eso es lo bueno de modelar, de que podemos advertir ese tipo de errores. 0. Y este de acá. Muy bien. Bueno, de esa manera entonces podemos representar con una herramienta, con una familia, la representación del ascensor. Y como les decía, lo más importante es el tamaño de la fosa y que se represente correctamente la puerta. ¿Sí? Bueno,